Expediente secreto. Enigmas y misterios, mitos y leyendas, evidencia extraterrestre en la antigüedad y en la actualidad, lo oculto y lo desconocido bajo una perspectiva seria y consciente. Expediente secreto. Lo que al final usted quiera creer es su propia decisión. Hola, buenas, feliz día para todos. Saludamos a esta hora a todas las personas que se conectan a la sintonía, a la frecuencia a través de la red global de comunicaciones, Internet, y se conectan a la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Radio Cultural Planeta Conciencia. Una vez más los estamos acompañando Ashley Morales y quien les habla, José Luis Valenzuela. Hoy nuevamente con un expediente secreto más. Ya llegamos al número 13. Hemos compartido con los oyentes, con la radio audiencia de Radio Cultural Planeta Conciencia, 13 expedientes secretos. Recuerden que pueden descargar a través de la página, pueden descargar los expedientes secretos anteriores. De igual forma, compartirlos con sus conocidos, con sus amigos, sus familiares, todo su entorno. Y hoy continuaremos con una serie que iniciamos ya hace 3 expedientes anteriores. Vamos a continuar con la serie extraterrestres en la antigüedad. En el expediente anterior, en el capítulo anterior, estuvimos hablando de Moloch, el dios infanticida, y hoy estaremos hablando de los dioses del antiguo Egipto, el panteón de dioses del antiguo Egipto. Así que los invitamos a que se queden en compañía de nosotros. Les recuerdo el chat de la página, está ahí para que ustedes envíen sus mensajes y participen de manera activa del expediente secreto de hoy. Buenas tardes, Ashley. Buenas tardes a todos nuestros oyentes que se conectan a través de www.rcpc.com.ar, Radio Cultural Planeta Conciencia. Estamos en una emisión más de nuestro programa Expediente Secreto. Muy contenta de estar acompañándolos y que esperamos que se queden con nosotros. El tema de hoy, como lo mencionó José Luis, dioses en la antigüedad, y en esta tarde trataremos el tema mitología egipcia. En el antiguo Egipto la vida era agradable, pero también estaba llena de un inexplicable peligro. Para entender su universo, los egipcios hicieron una cosa notable. Convirtieron sus esperanzas y sus temores en una asombrosa serie de divinidades y dieron un nombre a cada una de ellas. Pero incluso en el misterioso reino de lo sobrenatural, los dioses y diosas de Egipto rebasaban el ámbito de lo extraordinario. Bueno, y comenzamos este expediente secreto con este video introductorio, precisamente mostrando, ¿no?, todo este misterio que gira en torno a la mitología, a los mitos y leyendas que describen
la existencia de un panteón de dioses, un grupo bastante numeroso de dioses en el Antiguo Egipto. Y antes de comenzar a desarrollar el tema, el expediente secreto de hoy, los dioses del Antiguo Egipto, me gustaría una vez más recordar, ¿no? Recordar lo que nos motivó a hacer esta serie de programas llamados Extraterrestres en la Antigüedad, y es recordando un poco el expediente que compartimos con ustedes, que se llamó tipología extraterrestre. De hecho fueron 3 expedientes con relación a la tipología extraterrestre, y ahí veíamos cuál era el origen de estas entidades biológicas extraterrestres, de dónde vinieron, la razón por la cual llegaron a la Tierra y su presencia algo notoria en la actualidad, en la vida actual. Y también veíamos cómo estos extraterrestres o estas entidades biológicas extraterrestres han influido en la historia de la humanidad. Recordamos entonces el versículo en Apocalipsis, Apocalipsis 12, en el capítulo 12 se nos narra de una gran batalla que hubo en los cielos, donde luchaban Miguel y sus ángeles, luchaban contra el dragón y sus ángeles, y el dragón no prevaleció más sobre ellos y fue derrotado en esta batalla, y fue arrojado a la tierra el dragón, serpiente antigua, diablo o Satanás, junto con sus ángeles. Desde ese entonces, esta organización de entidades no humanas, de entidades biológicas extraterrestres, se oculta en la tierra, y esto lo soportábamos un poco con la teoría de la tierra hueca, que de hecho estamos pendientes por hacer un programa más en detalle de esta teoría de la tierra hueca. Y desde hace millones de años atrás, han permanecido ocultos bajo la sombra y se han hecho adorar como dioses, y dentro de esa gama, dentro de ese amplio espectro de entidades que se han esparcido a lo largo y ancho del planeta en distintas culturas, vemos narraciones muy similares, tradiciones orales, narran la existencia de seres bajados de las estrellas, seres que bajaban en sus carros de fuego, en sus vehículos volantes, llegaban con mucho conocimiento, con mucha tecnología, y muchos de ellos se hicieron adorar como dioses, como divinidades, como seres bajados de las estrellas. Y dentro de ese grupo se encuentra precisamente el panteón, el grupo de dioses egipcios, y eso es el tema que estaremos tratando el día de hoy. La mitología egipcia comprende el conjunto de creencias sustentadas en la religión del Antiguo Egipto. Hablamos de mitología y se habla de mitos y de leyendas porque digamos que no hay una comprobación científica, no hay una evidencia científica de la existencia de estos seres. Sin embargo, es muy curioso ver cómo en hallazgos arqueológicos y en jeroglíficos y las pirámides de Egipto se nota mucho la presencia de estos seres en la cultura egipcia, en el antiguo egipcio. Estas creencias pues fueron sustentadas en la religión del antiguo Egipto desde la época predinástica hasta la imposición del cristianismo, cuando sus prácticas fueron prohibidas en tiempo de Justiniano I en el año 535 después de Cristo. A partir de este año comenzaron a desaparecer pues ya estos cultos a estos dioses egipcios, dándole paso al cristianismo. Su desarrollo e influencia perduraron más de 3000 años, variando lógicamente a través del tiempo. Por lo tanto, un artículo o incluso un libro solo puede resumir la multitud de entidades y temas de este sistema complejo de creencias. La variada iconografía egipcia es muy diferente de la griega o de la romana. En la mitología egipcia, muchas deidades son presentadas con cuerpo humano y cabeza de animal. Eso precisamente es lo que en primer lugar nos llama la atención, ver estas figuras algo humanoides, pero con cabeza de animales, y vamos a ver más adelante algunos de los
los dioses pues más representativos de el antiguo Egipto. Las ideas religiosas de los antiguos egipcios tuvieron dos fases. Básicamente se divide en dos fases esta adoración o este culto a estos dioses. Durante la época predinástica divinizaron aquellos fenómenos naturales que les desconcertaban o infundían temor, de los que no conocían la razón de su proceder, y asociaron estas divinidades con las características de ciertos animales. Esto es lo que narra pues la tradición egipcia, y los representaron con forma humana, aunque conservando rasgos zoomorfos, rasgos de animal. Por ejemplo, nos encontramos con el dios Horus, que tiene la forma o la cabeza de un halcón. Es también conocido como el elevado o el dios del cielo. También tenemos al perro egipcio o chacal del desierto, que es conocido dentro del panteón de dioses como Anubis. También tenemos el cocodrilo del Nilo, uno de estos dioses. Además, les atribuyeron conceptos humanos como la relación familiar, por lo que se conformaron las tríadas. Y esto también es un punto para anotar. Las tríadas conformadas por un dios, su esposa y su hijo. Entonces vemos también cómo en el cristianismo en cierta forma se adopta este concepto. Si recordamos la Trinidad, ¿no? Entonces en el antiguo Egipto se conformaban estas tríadas formadas por un dios, su hijo, su esposa y su hijo, generalmente un hijo varón. Y también se les atribuyeron pasiones humanas por los que se les rendía culto, dando ofrendas en los templos a cambio de favores solicitados o recibidos. Vemos ahí otra figura también. Veíamos en el expediente anterior cómo con Moloch se había hecho un sincretismo religioso y se había transformado la adoración a una cabra, a un becerro. Se transformó a un búho precisamente para mezclar doctrinas. Entonces aquí también vemos ese rasgo de mezclar una doctrina con otra, aunque no tengan nada que ver, para continuar con la adoración. Y veíamos cómo a estos dioses también se les rendía culto, se les ofrecía ofrendas, valga la redundancia, en templos. Adoración a una deidad, a una divinidad, en un lugar llamado templo, y una deidad o una divinidad que exigía ofrendas o sacrificios. Esa triada a la que tú mencionas es específicamente Osiris, Isis y Horus. Entonces hay algo particular en este panteón de dioses egipcios, y es que ellos tienen los dioses positivos y los dioses negativos. Y al igual que adoran a los positivos, también adoran a los negativos, y tienen que darle ofrendas a ambos bandos para llevar como un equilibrio. Los sacerdotes de los templos principales, ellos comenzaron a organizar una multitud de dioses y a explicar sus relaciones. Es decir, que por cada fenómeno o cada acontecimiento ellos tenían un dios particular. No era un solo dios, o sea que no era una religión monoteísta, sino politeísta. Ellos iban ideando y sistematizando las creencias, y se denominó una teología heliopolitana. Es decir, que era muy diversa, pero ellos debían rendirle culto y oración a todos y cada uno de ellos. Sí, vamos a escuchar parte de un video de un documental que hace una descripción breve de estos dioses egipcios, de este panteón de dioses. Escuchemos entonces el video. En Egipto había una multitud de dioses, y eran tan complejos y misteriosos como la civilización que los engendró. Hathor, una mujer con cuernos de vaca, era la diosa de la fertilidad, pero cuando se enfurecía también podía destruir a la humanidad. Sagmis, la leona, simbolizaba el calor nutricio del sol. Pero también podía infligir graves castigos con sus rayos abrasadores. Selkis, el escorpión, podía dar o quitar el aliento vital.
Su aguijón tenía poder tanto sobre la vida como sobre la muerte. La dualidad de los dioses era producto de la experiencia adquirida a lo largo de miles de años. El universo tenía una cara buena y una cara mala. Requería una vigilancia y un control constantes. Para mantener el necesario equilibrio, los egipcios buscaron la ayuda de los dioses. Los dioses nacieron al comienzo de los tiempos. Según la mitología egipcia, en el inicio no había ni cielo ni tierra, ni día ni noche, ni vida ni muerte, solo la oscuridad y el agua primigenias. Después, en un episodio que reflejaba la inundación anual del Nilo, las aguas se retiraron y apareció un poco de tierra que formó el montículo de la creación. De allí surgió Re, el dios Sol, que iluminó por primera vez el mundo con su luz radiante. Y en el video escuchábamos no solamente la descripción de algunos de los dioses de este panteón del antiguo Egipto, sino también escuchábamos la narración de la creación, muy parecida a lo que se narra en el libro de Génesis, también que en el principio no había nada, en el principio todo era oscuridad, y luego de que bajaron las aguas surgió una tierra, y se narra algo muy parecido al Génesis. Las principales divinidades estaban organizadas en 5 grupos diferentes. Estamos hablando, recordemos, de los dioses del antiguo Egipto. La Eneada de Heliópolis, las almas de Tot, entre ellos se encontraban Atum, Shu, Tefnut, Isis, Osiris, cuyo dios principal es Atón. El otro grupo es la Ogdoada de Hermópolis, dentro de las que se encuentran Nun, Kek, Amón y Amonet. En este grupo surgió el dios Ra. Escuchamos en el video, el dios Ra se relacionó con el culto al sol, el dios del disco solar. El otro grupo es la triada de Elefantina, conformada por Num, Satis y Anuket, donde Num es el dios primordial. Recordemos, acabamos de comentarles acerca de las tríadas, ¿no? Conformadas por un dios padre, un dios masculino, su esposa, una diosa madre, y su hijo. La otra tríada es la tríada de Tebas, conformados por Amón, Mut, Honsu, donde el dios principal es Amón. Y la última tríada es la de Memphis, conformada por Tath, Sekhmet, Nefertum. En esta triada, Tath era el dios principal. Es inusual el hecho, pues, de que los dioses no estaban relacionados antes de que ésta fuera formalizada. Entonces, durante la época de influencia helénica sobre Egipto, lo que perduró con más vigor fue la triada de Osiris, Isis y Horus, y su enemigo Seth, tal como se ejemplifica en la leyenda de Osiris e Isis. La triada había sido asimilado a muchos de los cultos y deidades anteriores, y cada dios era adorado en su preferente lugar de veneración. Ya hablábamos de un templo donde se adoraba a esta deidad. Osiris era adorada en el templo de Abidos. Para que los oyentes investiguen un poco más acerca de este templo Abidos, muy particular, porque en él se han hecho hallazgos de figuras muy parecidas a los submarinos y a helicópteros. Isis era adorada en el templo de Dendera y Horus en Edfu. Incluso en esta etapa continuaba la fusión con Osiris como aspecto de Horus, dirigiéndose paulatinamente al monoteísmo. Una de las cosas que más de las cosas a las que más se le rendía culto, o digamos un factor importante característico del antiguo Egipto, era el tema de la vida después de la muerte. Este también ha sido a lo largo del tiempo uno de los grandes misterios de la humanidad, ¿no? La vida después de la muerte. Y en el antiguo Egipto la creencia en la inmortalidad de dioses y faraones
posteriormente extendida al resto de los egipcios, significó pues que se practicara el embalsamiento y la momificación. Recordemos que en hallazgos arqueológicos se han encontrado ya con momias y con cuerpos humanos embalsamados, precisamente para poder pues preservar la integridad del individuo en la vida futura, según los textos de la mitología egipcia. Escuchemos otra parte del relato de la creación del mundo según la mitología egipcia, para que comencemos a hacer esta comparación, ¿no?, de la narración que hemos escuchado durante mucho tiempo, que se hace en el Génesis de la creación del mundo. Después, en un episodio que reflejaba la inundación anual del Nilo, las aguas se retiraron y apareció un poco de tierra que formó el montículo de la creación. De allí surgió Re, el dios Sol, que iluminó por primera vez el mundo con su luz radiante. Re creó las divinidades del aire y del agua, y separó la tierra del cielo, permitiendo así que se desplegara el resto de la creación. Aunque hay muchos mitos para explicar la creación, la versión de los egipcios es única. Para ellos, la creación no había sido un hecho aislado, sino un proceso cíclico de renovación que se repetía diariamente con la salida del sol. El mito de la creación se materializaba en todos los templos del antiguo Egipto. A diferencia de los modernos centros de culto, el funcionamiento de los templos egipcios era muy parecido al de una máquina destinada a mantener el universo en movimiento y evitar el caos. Otra característica muy notoria en el antiguo Egipto es la construcción de templos muy grandes, en donde pues se adoraban a estas deidades y donde se les rendía culto y se hacían ofrendas en honor a estos dioses. Un intervalo corto del monoteísmo, como nos contaba Ashley hace un rato, se generó un culto, o el culto principal era al dios Sol, que se le conoció como Atón. Atón era el dios del disco solar, y ese fue el principio del monoteísmo. Dentro del antiguo Egipto comenzó a rendirse el culto solamente a un dios, y se le denominó atonismo. Ocurrió bajo el reinado de Akenatón, un faraón egipcio enfocado en la deidad egipcia del sol. Atón y Akenatón proscribió la veneración de otros dioses y construyó una nueva capital, Aketatón, que se conocía como Amarma o Amarma, alrededor del templo para Atón. Después de la caída del faraón en Amarma, el panteón egipcio original perduró como fe dominante hasta la imposición del cristianismo y posteriormente del islam, aunque los egipcios continuaron teniendo relaciones con otras culturas monoteístas, como los hebreos. Asombrosamente, el pueblo egipcio apenas opuso resistencia a la difusión del cristianismo, explicado en ocasiones afirmando que Jesús originalmente era un sincretismo vinculado principalmente a Horus con Isis, representando a la Virgen María. Entonces, en el expediente anterior veíamos y hablábamos, y de igual forma analizábamos cómo el culto a Moloch había sido adoptado en cierta forma por la religión católica
para sincretizar una imagen de un dios pagano, transformarla de tal forma que pudiera ser adaptada en la adoración en este caso pues de la Virgen María. Otra característica que podemos rescatar de la adoración de estos dioses en el antiguo Egipto, además de la construcción de templos, de ofrendas, es la participación de sacerdotes. Estos dioses escogían dentro de los pueblos una persona quien tenía la exclusividad, era la única persona pues que podía acercarse a esta divinidad y transmitir el mensaje, ¿no?, de la divinidad hacia el pueblo. La presencia de los sacerdotes en el antiguo Egipto fue muy importante precisamente para inculcar en el pueblo el culto, la adoración a una de estas divinidades como su Dios. Los invito a escuchar esta parte del documental que se llama Egipto, sus dioses y demonios. Los invitamos a que lo busquen en YouTube, Egipto, sus dioses y demonios. Y aquí en este documental nos hablan precisamente de la participación de los sacerdotes en la adoración de estos dioses. Todas las mañanas, poco antes de la salida del sol, un sacerdote, purificado y cubierto con tejido de lino blanco, encendía una antorcha que había de guiarle a través de la oscuridad. En el santuario interior, purificaba el aire con incienso para despertar al dios que residía en un altar preparado para las visitas terrenales. El sacerdote se identificaba con el dios. Solo el rey, él mismo, un dios, podía estar en presencia de la divinidad, salvo que delegara su autoridad en un elegido. Es el rey quien me envía, decía el sacerdote. Entonces se abría la capilla, se descubría el dios y se representaba el momento de la creación tal como había sido en el comienzo de los tiempos. Para los antiguos egipcios, la aparición del sol recordaba el verdadero significado y misterio del universo, la promesa de la continuación de la vida y del triunfo sobre la muerte. También marcaba el comienzo y el fin de un viaje épico. Todos los días, el dios Sol Re se desplazaba a través del cielo. El dios Sol Re o el dios Sol Ra. Esta adoración al dios Sol, a esta divinidad solar. Y aprovechamos esta pausa para saludar a los oyentes que se conectan a esta hora en Expediente Secreto. Saludamos a Gabriel. Dice: hola, muy buenas tardes. Dama Blanca también está en sintonía desde Cali. Ella nos escribe y nos comparte una noticia. Dice: otra llamarada solar moderada se observó alrededor de las manchas solares. Es la segunda erupción moderada del Sol en menos de 24 horas. Desde ayer se incrementaron las explosiones de cenizas y lava del volcán Etna, el más activo de Italia y más grande de Europa. Bueno, esta es una noticia. Gracias, Dama Blanca, por compartir esta información con nosotros. Vamos a una pausa musical y cuando regresemos continuaremos con este expediente secreto, los dioses del antiguo Egipto. Esta es una canción de Enya, se llama Un Momento Perdido, A Moment Lost. Ya regresamos con más Expediente Secreto. Continuamos en Expediente Secreto con este tema de hoy, los dioses del antiguo Egipto. Dicen las investigaciones que ningún pueblo ha tenido más ceremonias religiosas que los antiguos egipcios.
De hecho, muchos investigadores y estudiosos en el tema apuntan a que el inicio de todas las religiones actuales se originó, su inicio fue en la cultura egipcia. Los egipcios no solo escogieron como objetos de culto toda clase de animales, sino legumbres también. Así como los egipcios fueron los primeros en inventar la mayor parte de las divinidades paganas conocidas de los griegos, más adelante vamos a ver relaciones de dioses paganos o similitudes con la mitología griega. Los egipcios también fueron los primeros que establecieron las fiestas celebradas en su honor, la pompa de su culto, las ceremonias, los oráculos. Usualmente las fiestas principales de estos pueblos fueron establecidas según las épocas naturales del año. La más solemne, llamada la fiesta de las lamentaciones de Isis, o de la desaparición o de la muerte de Osiris, comenzaba en el 17, el 13 o el 17 de noviembre. Horus, hijo de Isis y de Osiris, dentro de la mitología griega, esto es una triada conformada por Horus, Osiris, su esposa, Isis y Osiris. Era el emblema de la estación en el que el sol alimenta todo, penetrando la atmósfera con su calor bienhechor. Los combates de Tifón y de Horus marcaban las cualidades mortíferas de que en cierta estación se carga el aire de Egipto y que la influencia benigna del sol llega a neutralizar. Y precisamente en esa cultura religiosa, en esas fiestas, pues se generó la necesidad de comenzar a construir templos. Eran muchos dioses. Les recuerdo que al principio del programa les comentaba que existían muchísimos dioses dentro del panteón, y era necesario pues construir templos para cada uno de ellos. Muchos de estos templos aún permanecen en pie, otros están en ruinas por la erosión y por el vandalismo. Bastantes han desaparecido, pues desgraciadamente, al ser utilizados como cantera de materiales para otras construcciones. El faraón Ramsés II fue un gran promotor, restaurador y por desgracia también usurpador de templos de los faraones precedentes. El panteón de dioses egipcios fue uno de los más numerosos del mundo. Vamos a escuchar esta parte de este video documental. También les recomiendo que lo busquen en YouTube como Los dioses del antiguo Egipto, así se llama el documental, y escuchemos esta breve narración de todos esos dioses del antiguo Egipto. Hubo cientos de dioses. Algunas divinidades fueron creadas fusionando las características de varios dioses. Para los antiguos pobladores del Nilo, el Ka de los dioses residía en la tierra, en las imágenes de sus templos, y había que venerarlas. Para eso, rogaban, cantaban, danzaban, y les llevaban ofrendas de objetos valiosos, alimentos y prendas. Durante más de 3000 años de la historia del antiguo Egipto, la religión apenas evolucionó. Sin embargo, en algunos períodos, ciertos dioses se volvieron predominantes, mientras que otros pasaban a un segundo plano, pues cada culto era originario de una región diferente, y la importancia de cada dios también variaba según la influencia de dicha región en el resto de Egipto. Akenatón, conocido como el faraón eréptico, impuso, durante su corto reinado, un culto monoteísta, centrado en la veneración del disco solar, Atón. Los dioses eran seres invisibles. Recordemos que la influencia de toda esta mitología egipcia perduró más de 3000 años y se extendió
prácticamente en todo el antiguo Egipto, toda la época predinástica, hasta que fue impuesto el cristianismo. Recordemos que el cristianismo como una religión establecida ya fue impuesta. Mientras los líderes de estos pueblos ganaban influencia y hay otros que perdían influencia, las creencias se iban transformando, se combinaban y se hacía como una síntesis de creencias, es decir, que a lo largo del tiempo, como para que no pasaran de moda, por decirlo de alguna forma, ellos iban cambiando sus dioses para que las personas no perdieran interés en el culto. Entonces, por ejemplo, estaba Ra y Atón, que eran dioses, y después ellos se convirtieron en Atón-Ra, es decir, que ya era otra divinidad. Después ese mismo fue asimilado como Horus. Después Horus se conoció como Ra-Horajiti. Y así fue recibiendo varios nombres, ellos los iban combinando, transformando, de tal forma que fuera siempre novedoso para su culto. O sea que el mismo Ra es Atón, es Horus y luego es Osiris. Hay que tener algo pues pendiente, y es que habían dioses femeninos y dioses masculinos. Entonces con la parte de las diosas sucedió algo similar. Hathor se convirtió en Isis, también es la misma Set, y pero los más predominantes eran Osiris, Isis y Horus, que es lo que se conoce como la tríada. Entonces a lo largo de la historia muchas religiones han hecho esto. Dioses del antiguo Egipto, dioses paganos, los han ido transformando, y ese mismo culto con las mismas fechas lo han tomado para cultos y para adoraciones en la actualidad. Es decir, que han venido solo cambiando de forma, de nombre, pero el culto es a la misma deidad. Y esto es un tema bastante candente, Ashley, porque cuando yo escuché en un documental en el canal Infinito, ahora no recuerdo el nombre del documental exactamente, pero una de las arqueólogas que estaban entrevistando, ella decía, o sea, las evidencias de la existencia de entidades biológicas extraterrestres, o una de las evidencias de que los extraterrestres no solamente existen, sino que han visitado la Tierra en varios momentos de la historia y han influido en momentos y, digamos, decisiones importantes de la humanidad, es la existencia de las religiones. Es decir, que las religiones actuales, sin ánimos pues de herir susceptibilidades y de generar pues aquí un conflicto, es que las religiones actuales, y creo que no se salva ninguna, Ashley, se fundamentan precisamente en la adoración en un lugar a una deidad, con distintos nombres, como usted lo quiera llamar, pero es exactamente el mismo modus operandi. Se construye un templo, un habitáculo, un lugar construido por manos humanas, donde las personas, donde el pueblo va a este lugar a adorar a esta deidad, porque solamente en ese lugar habita esta deidad. Y además de la adoración y del culto, se le hacen ofrendas o se le hacen sacrificios. En el expediente anterior mencionábamos que en aquel entonces eran sacrificios muy sanguinarios, ¿no? Hablábamos de Moloch y cómo eran sacrificados niños quemados vivos. Y en el Antiguo Testamento vemos también narraciones de sacrificios bien sangrientos. Ya eso no es, en la actualidad no son tan sangrientos, pero se siguen haciendo este tipo de sacrificios y ofrendas con el ánimo de recibir favores a cambio. Entonces es bien importante que comencemos a evaluar este tema y a investigar un poco más de estas civilizaciones antiguas, no solamente los egipcios, sino también están los sumerios, que son mucho más antiguos, y comenzaremos a encontrar muchas similitudes. Por ejemplo, en las narraciones de la creación del mundo, en la tradición sumeria también se habla de un gran diluvio. Y veíamos aquí también como en el antiguo Egipto se hablaba de que la vida había comenzado luego de un diluvio.
Entonces es bien importante comenzar a evaluar estos símbolos, estas evidencias escritas para comenzar a despertar. Algo que llama la atención es que el panteón de dioses egipcios fue uno de los más numerosos del mundo. En el antiguo Egipto hubo más de 700 dioses. Algunas divinidades fueron creadas fusionando las características de varios dioses. Hay historiadores que la teoría con relación a estos dioses egipcios es que eran seres que venían de otros planetas y que en el momento con características pues humanoides, pero con cabezas de animales, y como eran pues diferentes a los humanos que residían en ese momento en la tierra, para ellos ver pues unos seres diferentes era considerados como dioses, y por eso es que eran tantos dioses, eran numerosos porque eran un grupo de seres que eran distintos a ellos. Afirman que no es posible que tales seres fueran producto de la imaginación de estos pueblos, porque tanto en las pirámides como en los lugares se encuentran dibujos sobre piedras donde ellos describen cómo eran esos seres, cómo eran esos dioses. Entonces encontramos seres con cuerpos humanos, con cabezas de carnero, de perro, gacela, buey, de gato, de vaca, de serpiente, en fin, eran muchos seres que eran pues distintos. Entonces aquí tenemos como una pequeña tabla donde está el nombre egipcio, por ejemplo Amén, el nombre en griego Amón, la deidad griega Zeus, la iconografía o el cuerpo era un hombre, pero era asociado a un carnero. Tenía 2 plumas y la característica era que era el dios creador. Eso, así lo denominó la cultura egipcia. Mira que haciendo enlaces con no es que quiera insistir yo mucho en los programas anteriores, pero precisamente los programas tienen una secuencia, y esa secuencia, ese bloque lógico de información es el que nos ayuda a estructurarnos más y a relacionar, a hacer las conexiones para no quedarnos con vacíos. Invitamos entonces a que en la página descarguen nuestros programas anteriores, y así pues poco a poco vamos haciendo un enlace de los temas que se van tratando. Sí, porque dentro de lo que hablábamos en el expediente anterior, que hablábamos de Moloch, veíamos que Moloch también era el mismo Baal y también se le asociaba con Zeus, y la figura de Moloch era en muchas ocasiones la de un carnero. Entonces aquí hacen la similitud del dios egipcio llamado Amén, muy curioso, ¿no? Porque es como el final de las oraciones, Amén, ¿cuántos dicen Amén? Pero es el mismo Amón en la mitología griega, y la deidad griega es Zeus. Sabemos que Zeus es como el gran dios dentro de la mitología griega, y lo asocian a un carnero, y su característica principal es la del dios creador. Entonces es bien importante, y precisamente por eso es que hacemos la invitación a que descarguen los programas anteriores. Saludamos a los oyentes. Ashley, aquí nos escribe Johnny, dice sintonizado a RCPC. José, siempre con buena música, datos y análisis muy interesantes. Gracias, Johnny, por tu sintonía. Dama Blanca también nos escribe, ella pensaba que era un diferido, muy buena información. Realiza un enlace exacto con los anteriores programas para tener información más completa y profunda. Gracias, Dama Blanca. Y también nos escribe Luis, nos dice buena radio. Vamos a una corta pausa musical y ya regresamos con más Expediente Secreto y este tema, los dioses del Antiguo Testamento. Escuchemos algo de Il Divo y este clásico llamado My Way, mi forma. Continuamos en Expediente Secreto y este expediente ya número 13, los dioses del Antiguo Egipto. ¿Qué otros dioses tenemos por ahí, Ashley, de los más representativos? Porque no vamos a hablar de los 700 dioses del panteón egipto.
egipcio. Sí, porque son muchísimos. Hay uno que es el dios Amamet, dios que devora después del juicio al culpable en el más allá. Es un dios híbrido, como la mayoría son híbridos, es decir, que son mezcla humanoide y de un animal. Ese tiene rasgos de león, de hipopótamo y de cocodrilo. Está el dios Amón, que se representa con 2 plumas de halcón que adornan su tocado. Los animales que representan son el ganso y el carnero. Amon-Ra, que es el mismo. Anubis, el embalsamador, dios nacido de la unión ilegítima de Menfis, la mujer de Set con Osiris. O sea que también hay infidelidades aquí en este panteón de dioses. Fue un dios funerario, protector de las necrópolis y patrón de la ultratumba. Está Atón, hay uno que es Atún, encarna el sol poniente con la apariencia de un anciano como portador de las promesas futuras. Horus, que es hijo de Isis y de Osiris, es el señor del cielo y se le representa como un halcón, es el dios de la realeza. Dicen pues que es el campeón de la luz en contra de las tinieblas. Sí, Ashley, escuchemos algo más de las triadas, que esto me parece bien interesante porque es como muy curioso, ¿no? Ver cómo esta triada, diría yo que intenta imitar la Santísima Trinidad, ¿no? La fuerza del Padre Creador, de Bárbelo, el Santo Espíritu, y del vástago de la creación, ¿no? Padre, Madre e Hijo. Entonces, este tema de las triadas generó un culto muy fuerte en el Antiguo Egipto. Escuchemos. Los antiguos egipcios tuvieron 2 fases. Durante la época predinástica, divinizaron aquellos fenómenos naturales que les desconcertaban o infundían temor, de los que no conocían la razón de su proceder. Asociaron estas divinidades con las características de ciertos animales y los representaron con forma humana, aunque conservando rasgos zoomorfos. El halcón en el dios Horus, el elevado, dios del cielo. El perro egipcio, o chacal del desierto, el guardián de las necrópolis, se convierte en un dios protector, Anubis. El cocodrilo del Nilo, un peligro constante, en un dios temido, venerado en la región del Fayum. Además, les atribuyeron conceptos humanos, como la relación familiar, por lo que se formaron tríadas compuestas por un dios, su esposa y su hijo, y también pasiones humanas, por lo que se les rendía culto, dando ofrendas en los templos, a cambio de favores solicitados o recibidos. Cultos, ofrendas, eso me parece bastante familiar. Y bueno, ya para cerrar, Ashley, ya estamos a punto de terminar este expediente secreto número 13, los dioses del Antiguo Egipto. Comencemos a concluir, ¿no? Es bien interesante, y ahora recordaba algo. Cuando leía el Antiguo Testamento yo me preguntaba, pero bueno, ¿por qué Jehová era un Dios celoso? ¿De quién sentía celos? Si se suponía que él era el único Dios, ¿por qué sentir celos? Entonces uno mira este panteón de dioses 700, o sea, tenía una competencia bastante fuerte. Así que comenzamos a comprender muchas cosas cuando se investiga, ¿no? Cuando se trabaja mucho en la búsqueda de respuestas, se encuentra uno con información muy importante. Sobre todo, bueno, cuando tú sientes competencia por algo es porque están al mismo nivel tuyo. Es decir, cuando tú sientes un rival es porque puede ser tu competencia, pero cuando tú eres superior, tú no tienes por qué sentir celos o rivalidad con otro ser porque tú eres superior a él. Entonces, para mí, mi Padre Creador, el Padre Bueno, nuestro Dios, es el creador de todo. No debe considerarse como Dios, porque eso es limitarlo, eso es colocarlo al nivel de los otros dioses, porque hay muchos. Es lo que hemos venido tratando en esta serie de programas de Expediente Secreto.